Buenos días, bienvenidos al webinar titulado Premisas de higienización de espacios arquitectónicos por el arquitecto Alexander Aguilar desde Guatemala. Mi nombre es Mónica Sánchez Bayo, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura de la USMA, y es un placer ser la moderadora de este webinar. Para iniciar, daré una breve introducción sobre el arquitecto. Jorge Alexander Aguilar de León nació en la ciudad de Guatemala en 1970. Es arquitecto graduado, reconocido como mejor promedio por la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1995. Obtuvo un máster con honores en Arquitectura para la Salud de la Universidad La Sapienza en Roma en 2009. Es doctor en Arquitectura de la USAC en 2020, aprobando su examen privado por unanimidad y con honores con la tesis titulada Modelo teórico interpretativo higiénico-espacial aplicado a la arquitectura hospitalaria guatemalteca de 1877 a 1907. Es profesor titular de la Facultad de Arquitectura desde 2004, impartiendo cursos de diseño arquitectónico, sistemas estructurales y posgrado. En junio de 2020 recibió el reconocimiento a la excelencia académica a nivel de grado por la Universidad de San Carlos. Ha escrito diversos artículos, individualmente o en coautoría, a nivel nacional e internacional sobre la arquitectura guatemalteca y hospitalaria, para publicaciones como el Anuario de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, la Universidad La Sapienza de Roma y la revista Avance de la Facultad de Arquitectura USAC. Ha sido profesor visitante de diseño arquitectónico en la Universidad La Sapienza de Roma, Universidad Católica de Chile y la Escuela de Arquitectura Ismus Panamá. Conferencista invitado a varios congresos de arquitectura nacionales e internacionales. En su práctica profesional ha participado en el desarrollo y supervisión de proyectos arquitectónicos hospitalarios, escuelas, mercados, así como consultoría inmobiliaria, financiera, entre otros. Sin más que decir, le damos la bienvenida al arquitecto Alexander Aguilar. Déjenme contarles un poco sobre el mismo. Y es un tema que dentro del contexto actual que tenemos en la pandemia COVID-19, pues podría pensarse que es una consecuencia de la misma. En mi caso particular, yo le llamo más una coincidencia, porque desde hace 7 años yo comencé a indagar sobre los principios de la higienización del espacio hospitalario y de ahí comprendí que a partir de estos se fue determinando esos principios para lo que es los espacios arquitectónicos. Por ende, en este contexto, he visto muchas cosas em, que ya habían sucedido varias veces durante la historia de la arquitectura. Sin más introducción, pues iniciaré la charla. Vamos a ver, estamos aquí. Solo quiero saber si ya aparece mi diapositiva o todavía no. Sí, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces con esta breve introducción, pues doy paso a las premisas de higienización en espacios arquitectónicos y voy a desarrollar las mismas desde un enfoque de la arquitectura hospitalaria. En primer lugar, pues lo importante es recordar lo que ya nos dijo Vitruvio, ¿verdad? En sus 10 libros de la arquitectura, que el arquitecto no debe ser tan médico como Hipócrates, pero debe contar con algún conocimiento de medicina. E indudablemente, habiéndolo marcado Vitruvio, ya durante la época grecorromana, pues aquí es donde comenzamos a reflexionar que la historia de la arquitectura está repleta de higiene. Y esta frase es que la dijo Valentin Mott Francis, un arquitecto de Estados Unidos a mediados del siglo XIX, creo que a hoy continúa vigente. De este modo, pues como esta fase previa, creo que es importante que retomemos un poco esas lecciones que la medicina le ha dado a la arquitectura.
Pues principalmente todo este concepto de la higienización de los espacios surge desde la medicina y sobre todo con la corriente higienista que algunos de ustedes, imagino, habrá escuchado, estuvo principalmente durante mediados del siglo XIX hasta mediados, un poco después del siglo XX, en los principales temas en las carreras universitarias. Algo aquí viene a la reflexión. Sobre todo a finales del siglo XVIII, Monsieur Leroy, un médico francés, hizo una frase muy puntual que creo que a los arquitectos hoy pues nos duele un poquito, pero creo que nos hace reflexionar para bien. Él decía en aquella época que los arquitectos dan importancia a lo decorativo, que es lo secundario, y no a la pureza y limpieza, que son lo esencial de un hospital. Creo yo que esta frase, igual que la de Valentin Mott Francis, aún permanece vigente, porque nuestra carrera tiene un énfasis hacia buscar ese goce estético formal y definitivamente también lo funcional, pero creo que a veces lo formal, lo decorativo, tiende a pesar más de lo que nosotros podríamos llamar los aspectos funcionales, que son lo esencial de un hospital. Por ende, dentro de este tema, es importante pues recordarnos que la higiene es el arte de conservar la salud y que corresponde a la medicina profiláctica, porque trata de precaver, es decir, prevenir las enfermedades. ¿Qué significa esto? Que la higiene en la arquitectura debe influir en modo tal que lo que nosotros realicemos en nuestra concepción deba ser un aliado para prevenir. Es decir, en pocas palabras, los arquitectos deberíamos de tener esa capacidad de realizar un diseño profiláctico. Y hoy, con la pandemia, pues esto comienza a evidenciarse, ¿verdad?, en las exigencias que tenemos. Ahora bien, ¿por qué es importante tomar a la medicina y el protagonismo médico en esta conferencia? Lo quise hacer porque desde principios de año yo he visto diferentes webinars, charlas, también artículos en los cuales pues se resalta la labor de diversos arquitectos a principios del siglo XX, segunda década, tercera década, sobre todo con los sanatorios para atender a los pacientes de tuberculosis, en los cuales resaltan las características higiénicas que había alcanzado la arquitectura. Pero mi interés acá es resaltar que antes de eso, la medicina ya había cambiado aproximadamente desde mediados del siglo XIX su paradigma, que es ese conjunto de conocimientos y reglas que permiten normar el quehacer. Y ese paradigma nuevo que la medicina tenía, pues es el microbiano o bacteriológico, también vigente hasta ahora. Y los médicos, ante las deficiencias que encontraban en las soluciones espaciales que le ofrecían los arquitectos, ellos, como bien afirmó Michel Foucault, este famoso filósofo francés, se convirtieron en especialistas del espacio, se adentraron a conocer esas características que permitían definir si un espacio habitable era higiénico o no. Aquí lo que pueden ver en esta imagen de el Hospital San Juan de Dios de Guatemala, diseñado a finales del siglo XVIII, es una tipología enclaustrada que me imagino muchos de ustedes pues han de tener ejemplos similares en Panamá. Y esta era considerada como un espacio de la caridad cristiana, donde, sobre todo, la atención era dirigida
hacia la curación, hacia la salvación de las almas de las personas, ¿verdad? El bien morir. Definitivamente, y sobresalen aquí los hermanos de la Orden de San Juan de Dios, pues también atendían a los pacientes en sus necesidades físicas, pero sobre todo en las espirituales. Desde el otro lado, los médicos desarrollaron un nuevo enfoque utilitario racionalista. Y vean esta característica importante. Los médicos repensaron al hospital, no fueron los arquitectos. Los médicos desde finales del 18 lo repensaron y en aquel momento lo definieron que debería ser una verdadera máquina para curar enfermos. Y con esta frase, una verdadera máquina para curar enfermos, quiero que la guarden por ahí, apúntenla, porque más adelante haré reflexión sobre la misma. Y este diseño que se está viendo en pantalla corresponde a una propuesta generada por un médico francés, Antoine Petit, en el que el hospital se iba a convertir en una máquina para ventilar, considerando en aquel entonces que la ventilación natural debía ser y era la mejor y única herramienta para higienizar los espacios arquitectónicos hospitalarios. De esta manera, aquí pueden ver ustedes una sección de la anterior planta. Yo a varios colegas les he preguntado, ¿formalmente le gusta a usted esta solución? Varios de ellos me han dicho, esa cúpula que se ve casi al centro está desproporcionada. No debería ser así porque es tan grande. No sirve. Sin embargo, desde el enfoque médico, racional, utilitarista, esta es una de las cosas fascinantes que la medicina heredó a la arquitectura, porque los médicos aplicando, imagínense, estoy hablando de hace más de 200 años atrás, los conocimientos que tenían de física y principalmente el viento como un flujo, vinieron y determinaron que el aire que pasaba por los diferentes pabellones donde estaban los enfermos en sus camas, el aire sucio iba a ser arrastrado hacia acá, hacia un punto central, y esta gran cúpula en realidad iba a ser un embudo de extracción natural que iba a funcionar por las diferencias de presión atmosférica que se podía ir generando. A medida que se va reduciendo el diámetro de este cono, aumenta la velocidad del viento y por lo tanto se pretendía favorecer la extracción natural del aire. Y esto la verdad es muy interesante porque hoy en día no conozco a detalle la situación en Panamá, pero creo que a nivel general internacional, como sucede en Guatemala, se está permitiendo ocupar nuevamente espacios de uso público bajo la condición de que exista la ventilación natural y no se utilice una ventilación mecánica. De esta manera, pues los médicos también al final después de muchas discusiones plantearon esta tipología conocida como apabellones, que se convirtió en el ejemplo paradigmático del diseño hospitalario. Y estoy hablando, ojo, nuevamente de mediados del siglo XIX. Y esta característica que era pabellones aislados, que tuvieran un mínimo contacto con otras áreas y que incluso tuvieran el menor contacto posible con el suelo. ¿Por qué les muestro esto? Porque esta imagen que tenemos acá del Hospital Lariboisière, construido en Francia en 1853, podemos hallar referencia, por ejemplo, con el Hospital Infanta Sofía, construido en el año 2007. Podemos ver
que este hospital mantiene vigente la tipología pabellonaria. Esto que les estoy resaltando ahorita con el puntero láser puede muy bien hallarse una característica similar, de condiciones similares en concepción espacial arquitectónica con este hospital. ¿Y qué es esto? La uniformidad en cuanto a los volúmenes espaciales de los pabellones, en cuanto a la regularización de la disposición simétrica de estos dentro del terreno, corresponde a que, dentro de ese racionalismo utilitario, deban ofrecerse iguales características ambientales para todos los pabellones. Nótese aquí, por ejemplo, la ventanería es igual, es igual. Son módulos repetitivos. E incluso no me sorprendió ver que el hospital, tal y como era la concepción médica higienista desde el siglo XIX, este hospital tenga una amplísima área libre que le permita poder gozar no solo de iluminación, sino que también de ventilación, como era el ideal higienista de los médicos. De esta manera, también traigo a colación ya lo que unos arquitectos de Estados Unidos, Van y Phillips Fletcher, en 1921 escribieron que la higiene de la arquitectura es apenas decir uno de los temas más importantes que el estudiante de arquitectura debe estudiar, porque su correcta aplicación en los edificios construidos bajo su supervisión depende no solo la salud y el bienestar de sus clientes, sino que a menudo su propia existencia, por las condiciones ambientales favorables que deba generar. De esta manera, pues ya paso a esta segunda fase de la presentación, en la que espero desarrollar un poco más estas premisas de higienización en espacios arquitectónicos desde este enfoque racional utilitarista que les he comentado. En primer lugar, es importante resaltar el concepto de habitación. Muy probablemente hoy la mayoría de personas cuando oye hablar de habitación piensa en un dormitorio, en el cuarto, donde pues tengo la cama, un escritorio, un guardarropa y demás. Pero el concepto de habitación que nosotros heredamos de la medicina y que creo que deberíamos de retomar, permanece tácito, porque habitación es el planeta Tierra. Habitación es nuestra ciudad. Habitación es nuestra región. Habitación es nuestra propia casa, pero habitación también es un edificio de uso público, por ejemplo, el universitario, un teatro, un hospital. Esto permite resaltar esta universalidad del concepto. ¿Y en qué radica esta parte? Que es importante tener en cuenta por los arquitectos. En que la habitación comienza a generar interrelaciones con diferentes escalas espaciales que van en el espacio arquitectónico, así como expandiéndose a un espacio urbano y territorial. A medida que uno sale de su ambiente interior, por ejemplo, la casa, la familia, ¿verdad? Y deba salir uno a la calle, pues comienza ese proceso de interrelación espacial higiénica con el vecindario, con la ciudad, con el territorio. Y esto a su vez implica tener un control sobre los contactos e interacciones que se realizan con el medio ambiente.
De esta manera, pues puede decirse que el espacio higienizado puede comprenderse como una organización y proporción fisiológica geométrica. ¿Qué quiero decir con esto? El aspecto fisiológico que yo les planteo es de que más allá de la ergonometría, es decir, el estudio de las medidas del cuerpo humano para el uso del espacio arquitectónico, el poder determinar que la altura de un escritorio sea de 75 centímetros o el ancho de abertura de una puerta de 90 centímetros, ¿verdad? Para que pueda pasar una persona o un pasillo, ¿verdad? 1,20 m como mínimo para que dos personas puedan circular. Ese es un espacio ergonométrico, pero fisiológicamente, que corresponde a cómo el cuerpo interactúa con ese medio ambiente, resulta que la organización y proporción aumenta, difiere. De esta manera, surge también la necesidad de dar esa respuesta geométrica. ¿Para qué? Al unir tanto la misma con lo fisiológico, puede hacerse esa interacción controlada racionalmente entre el exterior y el interior. Y esta imagen que les muestro, pues tomada de un periódico francés, para mí es muy reveladora, porque la gente desea retomar las actividades cotidianas, ¿verdad? Las famosas mesas en las calles parisinas, en las cuales uno, pues, tomaba un café en la calle. Pero ahora, vean cómo esa higienización del espacio ha permitido, ha obligado, mejor dicho, a innovar en soluciones para crear una burbuja que permita controlar esa interacción de los usuarios con su medio ambiente. De esta manera, pues lo que quiero darles a entender es que creo, como resultado de la investigación que fueron más de 7 años, existe un principio de causalidad etiológica en la organización sistémica del espacio hospitalario. ¿Qué quiero decir con causalidad etiológica? En medicina, la etiología significa buscar el origen de la enfermedad, cuáles son las causas de esta y cómo se contagia. Hoy en día, hoy, nosotros constantemente estamos viendo noticias, resultados de estudios médicos que indican, por ejemplo, el rango en distancia física en metros de contagio que un estornudo de alguien que lamentablemente esté infectado con COVID pueda tener. Y ya se comienzan a barajar entonces estos principios de organización espacial. 1,50 m, 1,80 m. Ya hay quienes están diciendo de que estas emanaciones de un estornudo pueden viajar hasta 6 metros, lo que implica separar más a las personas. Al mismo tiempo, la organización sistémica del espacio hospitalario significa que deba hacerse sistematizada. Por ende, aquí es uno de los preceptos higiénicos que les presento, que creo que todo arquitecto hoy, para entender la situación en general que estamos teniendo y cómo poder responder a la misma desde nuestro quehacer, es necesario. ¿Cuál es? El aislamiento. Y aunque parezca trivial, créanme, el año pasado, cuando aún no se sabía de esta pandemia, recuerdo muy bien las palabras de un colega que yo le comentaba mi tema con tanto interés y me dijo, es interesante, pero nada más allá de eso. Es una curiosidad historiográfica. No le veo mucha aplicación en la arquitectura. Y
surgió la pandemia y este criterio, este concepto, el aislamiento, comenzó a tomar una característica muy particular. Y esta imagen de nuevo es muy reveladora. Las personas necesitan salir a recuperar, a tener contacto con el medio ambiente, pero una respuesta arquitectónica urbana ha sido dibujar círculos en los parques en modo tal que las personas puedan mantener su distanciamiento social durante la cuarentena y que puedan utilizar lo que son las mascarillas. Las mascarillas también son aislamiento. Y vean aquí cómo se evidencia ese pensamiento racional utilitarista, tal y como les había mencionado, ¿verdad? Que todos iban a tener las mismas, los pabellones aislados, iban a tener las mismas características en igualdad de condiciones. Aquí, pues todos tienen posibilidad de poseer, de habitar este círculo. Va a estar separado a iguales distancias de los demás. Y este círculo se convierte en esta franja de aislamiento en el que solamente aquellas personas de nuestro núcleo familiar o conocidos, pues se permitiría acercarse. Se sentiría que un intruso, si alguien desconocido ingresa acá sin el permiso de estas dos personas. El otro concepto muy importante y que para mí forma un binomio con el anterior es la limpieza. Evidentemente, esto está de más. Se nos ha dicho hasta el cansancio las características de limpieza, el lavado de manos, el evitar los saludos cotidianos como eran anteriormente, la limpieza del hogar, eh, de los espacios públicos que se lavan como nunca antes se había visto, ¿verdad? Y esta característica particular de la limpieza viene a ser un aspecto importantísimo en cuanto a la higienización del espacio hospitalario, porque, por ejemplo, el arquitecto ahora debe toparse con la decisión: ¿qué acabado arquitectónico voy a utilizar para el piso de una casa, de un teatro, de una escuela? ¿Qué acabado arquitectónico voy a colocar en los muros? Voy a colocar un acabado que sea fácil de limpiar constantemente, que resista el uso de agentes químicos, incluyendo el cloro, por ejemplo, tan cotidiano, ¿verdad? O bien se va a colocar un acabado arquitectónico que favorezca la colonización microbiana adentro del mismo y que por ende se convierta en un riesgo para la salud. Por ende, estos dos conceptos, aislamiento y limpieza, son también los que yo les recomiendo pues profundizar mucho, porque creo desde la experiencia que he tenido que al comprenderlos van a poder entender e interpretar bastante bien esa higienización del espacio hospitalario tan necesaria hoy. De esta manera, el aislamiento y la limpieza también, retomando como lo llamaban los médicos higienistas hace más de 100 años, son preceptos de la higiene. ¿Qué es un precepto? Es una orden o mandato que una autoridad superior da y debe cumplirse. Los preceptos de la higiene. Y esta frase es muy importante porque implica que la medicina daba los preceptos a la arquitectura y ésta, incluso a disgusto, debía cumplirlos para garantizar la existencia propia de los habitantes. De estos preceptos puede derivarse ya varias premisas arquitectónicas y aquí muestro algunas. La simplicidad espacial y formal. Mientras más simples sean los espacios, más fácil serán de poder ser higienizados.
También está la densidad habitacional, que hoy se está viendo reducida. Nosotros, lo que les mencionaba anteriormente en cuanto a espacios ergonométricos, por razones fisiológicas, necesitamos más. Los autobuses que tienen una capacidad, por decir un número, 100 personas que pueda llevar un autobús, hoy las autoridades municipales están diciendo, solo pueden viajar 50. Es decir, que se necesita el doble de espacio para garantizar la salud a través de la higiene. También está la modulación fisiológica espacial, la flexibilidad en el uso del espacio que permita transformarlo rápidamente y la ventilación, sobre todo, natural. De este modo, pues puedo trasladarme de estas, que son las premisas conceptuales, aislamiento, limpieza, a las siguientes, que están muy relacionadas con la anterior, pero ya incluyen las escalas espaciales. Yo les llamo premisas higiénico-habitativas, que viene a ser la modulación fisiológica del espacio arquitectónico, como ya les hice notar. Y también a establecer relaciones de causa y efecto. Aquí les muestro en pantalla pues uno de los comunicados que el gobierno de Guatemala al Ministerio de Salud ha hecho y ha planteado un semáforo, ¿verdad?, de actividades. Alerta roja, anaranjada, amarilla y verde para actividades de comercio, supermercados y conveniencia. Pero es muy curioso ver de que si se está en alerta roja, hay un máximo de restricciones y se debe de tener 4 metros cuadrados por persona. En anaranjada, igual. Ya cuando está en moderada, se reduce a 2.50 metros cuadrados por persona, hasta llegar en la verde a 1.50 metros. ¿Qué implica esto? Nosotros ya lo hemos visto. Para entrar a un supermercado debe hacerse cola. Ya no puede entrar todas las personas porque el área total del supermercado va a determinar esa capacidad de aforo de acuerdo al semáforo. Y esto es una situación que por lo menos en un corto o mediano plazo va a seguir afectando a la arquitectura y ha determinado nuevos parámetros de área y volumen por usuario. Particularmente, estas premisas higiénico-habitativas, en el caso del hospital, yo puedo referirles el tema de la cama hospitalaria como la unidad de modulación espacial. Y este concepto es muy importante porque la cama hospitalaria como concepto de diseño arquitectónico no es el mueble cama, sino que es una unidad de modulación espacial. Por ejemplo, hoy, cuando se habla de diseñar un hospital, lo primero que uno debe hacer es preguntar cuántas camas hospitalarias. En otros países, quizás en Panamá, le dicen camas funcionales. Se tiene pensado colocar. A ese número, por ejemplo, 100, 200 camas, uno inmediatamente puede hacer la relación de 100 a 150 metros cuadrados de superficie por cada cama hospitalaria. Y de ahí, inmediatamente, uno, en un grueso número, puede determinar la superficie de construcción que va a requerir ese hospital. De igual manera, los protocolos médicos que están creados para poder hacer con una lógica la atención de pacientes, determinan en el caso de la arquitectura los criterios de secuencias y frecuencias en el uso del espacio hospitalario.
Esto se explica, por ejemplo, en el caso de que un médico, antes y después de tener consulta con un paciente y en el caso que necesite hacerle alguna auscultación, tocarle, por ejemplo, el cuello y demás, el médico deba de lavarse las manos. Este pequeño detalle ya comienza a hablar de que hay una necesidad de secuencia y frecuencias de lavamanos. Un amigo arquitecto, eh, gran diseñador hospitalario que admiro muchísimo, Álvaro Prieto de Chile, su consejo ¿cuál es? Mientras más lavamanos pueda colocarse en un hospital, mejor. Y aunque suene un poco a risa, su consejo es coloque lavamanos por todos lados, porque eso va a garantizar la higiene de las personas. Finalmente, en la imagen aquí se les muestra la clasificación triage que se usa en los hospitales, en el cual se determinan los niveles de urgencia por colores, ¿verdad? Y el tipo de la misma. Y pueden ver de que este ya es un protocolo médico, porque habla una urgencia 1 que lleva una ambulancia, por ejemplo, a un paciente, avisa al hospital, lleva un paciente con urgencia 1, color rojo, y su tiempo de espera es atención de forma inmediata. Es decir, que arquitectónicamente este protocolo obliga a que, como lógicamente se sabe, pues la emergencia tenga un ingreso despejado, exclusivo y diferente al ingreso normal al hospital. De esta manera, estas premisas higiénico-habitativas las podemos dividir en tres grandes segmentos. En una escala urbana, yo le llamo la situación. Y este concepto yo lo tomé de la medicina higienista, porque así le llamaban los higienistas. Desde Vitruvio, sobre todo, quien pueda leer, por ejemplo, los 10 libros de la arquitectura, verá que lo que primero va refiriendo Vitruvio es a cómo seleccionar la ubicación del sitio en relación a su entorno, en relación a la ciudad. Aquí les dejo a modo de pregunta, ¿cuál es la zona más higiénica de la ciudad de Panamá? Porque hoy esa zona higiénica adquiere una característica de mayor deseabilidad que otras y por lo tanto ahí puede haber un aumento del valor inmobiliario, pero es por la característica higiénica. En cuanto a estas premisas de la situación, pues pueden subdividirse precisamente en la ubicación. ¿Dónde voy a ubicar mi edificio, mi hospital, mi teatro, mi escuela, el vecindario? ¿Dónde lo voy a ubicar? ¿Cómo voy a hacer la orientación del terreno? ¿Qué superficie tiene? Porque hay una relación de superficie entre la cantidad total de usuarios con el terreno. Por ejemplo, se puede llegar a decir de que por cada paciente de un hospital también se requiere 200 metros cuadrados como un criterio general de terreno. 200, incluso pueden llegar hasta 300 metros cuadrados, ¿verdad? Incluso la altimetría. ¿Por qué la altimetría? Porque el hecho de que un terreno esté ubicado más elevado o más bajo en relación, por ejemplo, a el centro de la ciudad, implica de que éste pueda recibir más favorablemente o no los aires. Me recuerdo bien en la ciudad de Panamá, em, hay el calor, pues definitivamente es muy fuerte para mí, ¿verdad? Yo lo sentí muy fuerte, pero me llevaron a visitar un cerro, perdón que me olvidé el nombre, es un cerro que está más o menos cerca de la ciudad del Saber, y cuando llegué hasta allá arriba, sentí la brisa fresca. La ventilación natural se gozaba increíblemente y realmente se veía cómo había una preferencia para vivir ahí.
Dentro de este tema también de la situación, pues está el acceso al agua potable, el manejo de drenajes, etcétera. No quiero extenderme por razones de tiempo, pues mucho dentro de cada uno de estos, porque realmente cada uno de estos pequeñas premisas, pues abarcaría bastante tiempo. Quiero darles una idea general. La siguiente premisa higiénico-habitativa, yo le llamo la disposición. Es decir, que lo estoy manejando en una escala predial. ¿Qué quiero decir esto? Es en definir por parte del arquitecto cómo se va a relacionar mi configuración volumétrica en relación al terreno. Esto ya implica hacer una selección de tipología arquitectónica, como bien se explicó para el Hospital Infanta Sofía. Ellos determinaron, los arquitectos, pues usar esta tipología de pabellones aislados, ya con ciertas modificaciones, ¿verdad? Pero también puede verse que decidieron optar por la simetría, por la simplicidad, tiene una modulación espacial, puede determinarse ahí también un área y sobre todo un volumen de usuario. ¿Qué es esto? Los médicos higienistas, un gran legado que le dejaron a la arquitectura es pensar en la higienización del espacio justo en sus tres dimensiones, porque la exigencia de ellos era que los hospitales debían de tener, en aquella época, 60 metros cúbicos de aire por paciente o 120 metros cúbicos de aire por paciente si eran enfermedades sumamente infecciosas. Hoy ese criterio siento yo que está como que diluido dentro de la arquitectura y precisamente esa modulación volumétrica también se extendía a teatros, a escuelas, a edificios públicos. Nosotros hoy en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues estamos totalmente trabajando en línea, porque a pesar de que deseamos regresar a dar clases a nuestros edificios, nos hemos dado cuenta que con las nuevas exigencias espaciales higiénicas, en un salón en el que usualmente se podían recibir, por ejemplo, 60 personas, hoy 6 a 8 personas por salón. Entonces es una limitación muy grande. De esta manera, lleva al siguiente criterio, a la flexibilidad espacial, a considerar el crecimiento futuro también. ¿Y por qué menciono esto? Porque la flexibilidad espacial implica que al haber asumido la simetría, la simplicidad y la modulación espacial, se puede pensar que a futuro las actividades contenidas, por ejemplo, en este primer pabellón, puedan ser trasladadas al último y las de ese quizás ya vayan a ser obsoletas e innecesarias e instalar nuevas actividades en este que se vayan adaptando. De igual manera, hoy se requiere que vayan teniendo ese espacio para poder ampliarse al futuro los edificios. Y esto corresponde a la necesidad futura, pues de poder repetir esta modulación que se ha creado. Y en cuanto a los flujos, es muy importante, y ojo que menciono solo los flujos, porque dentro de estos estamos hablando de la circulación. Hoy puede notarse incluso en los supermercados que se ha definido una puerta de ingreso y una puerta de egreso. Aquí en Guatemala incluso hay policías en las puertas, ¿verdad? Que están vigilando que uno entre o salga únicamente por la puerta destinada específicamente para eso. Y aquí se está aplicando ya ese criterio de aislamiento. Y esto está tomado de los hospitales. De igual manera, los flujos de circulación
del viento al interior de una habitación. Los hospitales deben estar pensados, y así lo han sido, para que el aire natural que es expelido de ellos no vaya a contaminar áreas que tienen una mayor criticidad, una mayor necesidad de higienización. Esto lleva a que debe considerarse una sectorización espacial. Es decir, antes de pensar en los pequeños ambientes, el arquitecto, desde la higiene, puede venir a considerar pues esos grandes sectores o áreas funcionales con los cuales va a organizar su respuesta arquitectónica. En el caso del hospital, yo les puedo mencionar tres que usualmente son desconocidas por muchas personas. ¿Y cuáles son? El encamamiento, diagnóstico y terapia, y servicios generales. ¿Y por qué digo que son muy desconocidas? Aunque son evidentes, porque he visto procesos de diseño en los cuales cuando se les pide el diseño arquitectónico de tal sector o de un ala, de un pabellón, inmediatamente comienzan a generar pues ya la respuesta detallada, pero han olvidado o no han tomado en cuenta que esos tres grandes sectores implican también que entre esos tres haya aislamiento y que éste defina su interrelación espacial. De esta manera, llego al nivel espacial más pequeño, que también se convierte en el más complejo. Yo le llamo el de unidades ambientales o bien distribución. Y aquí está esta sectorización espacial, definitivamente. En el diagrama que ustedes pueden ver, que está tomado de la guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud de la OPS, puede verse el organigrama funcional de áreas hospitalarias. Cuando alguien me pregunta, mire, ¿y qué me puede recomendar? Yo generalmente le digo, vea este diagrama, analícelo. Le explico a grandes rasgos este tema de la sectorización espacial, comenzar a comprender que, por ejemplo, si alguien viene e ingresa a un hospital y va al servicio de consulta externa, no debe de poder ingresar directamente al servicio de emergencia. Y aunque esto parezca muy evidente, en la práctica no se da. Me recuerdo en Guatemala, y me reservo el nombre del hospital público, habían tenido unos problemas y la entrada general de todo el mundo era por el servicio de emergencia. Habían hecho diversos pasos por puertas, total que la gente daba un paseo, por decir algo así, hasta llegar a consulta externa. Pueden imaginarse ustedes ahí, aislamiento y limpieza no se cumplían, separación de flujos de circulaciones tampoco, y por lo tanto la sectorización espacial deficiente ponía en riesgo la calidad higiénica del espacio, porque debe comprenderse de que mientras más riesgo, mientras más medicado deba estar el espacio, va a requerir un mayor aislamiento y una mayor limpieza. En modo similar, puedo comentarles, he visto proyectos en los cuales desde el ingreso principal se puede ir sin mayor problema y directamente hacia lo que es salas de operaciones. He visto proyectos en los cuales se entra directo y entonces no hay ese aislamiento gradual. Hoy, ¿qué pasa? Para poder ingresar a espacios, supermercados, escuelas, incluso para la propia casa, hay que lavarse, que hay que cambiarse de ropa, que los zapatos de la calle pues se quedan afuera, adentro de la casa se usan otros zapatos. Y vean que todo esto es para
un lugar que no debería requerir un alto nivel de higienización. Imagínense lo que sucede en un hospital si esto no se cumple. Por ende, es muy importante analizar desde los protocolos médicos estas relaciones de contigüidad espacial que requieren. Y hoy esos protocolos médicos, tal como sucedió hace más de 100 años, pues salen del ambiente hospitalario y han venido incluso a llegar hasta nuestra propia casa. Aquí les muestro en la imagen pues diferentes opciones, ¿verdad? Y en lo que es un área de hospitalización o encamamiento en un hospital, hoy se da nuevamente el debate. ¿Qué es mejor? ¿Habitaciones aisladas con un paciente por habitación o habitaciones de uso múltiple? En esta solución, pues pueden ver ustedes de que tienen cubículos aislados por características que requiere la paciente, porque este es un área de obstetricia, la paciente que va a estar ahí. Pero aquí en los dormitorios comunes pueden ver que hay 3 camas. Se ha determinado hoy, con la pandemia del COVID, de que esta solución viene siendo la más aceptable, a diferencia de como era antes, que se eliminaba, o mejor dicho, no se construía este muro central y se diseñaban habitaciones de uso múltiple, perdón, habitaciones de varios usuarios con 6 camas. ¿Qué pasa con la pandemia de COVID? Si esta persona estornuda, puede muy fácilmente contaminar a la persona que está acá. Es decir, hoy se continúa en el análisis de la higienización del espacio desde la medicina, tal y como sucedió a finales del siglo XIX, cuando un médico francés, después de más de una década de estudios y análisis clínicos de la influencia del espacio en sus pacientes, determinó lo que podemos decir casi que un axioma de diseño hospitalario. Separen circulaciones, separen pacientes, que se traduce a aislamiento y limpieza. Ya para ir terminando, pues quiero mostrarles, por si tienen curiosidad de buscarlo, pues este ejemplo que la Asociación Brasileña de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria desarrolló para la pandemia. Cómo transformar o crear en el hogar una zona de transición de la calle hacia la zona limpia que es el interior de la vivienda. Y vean cómo lo muestra tan sencillo, ¿verdad? Genera un punto de higienización, un banco para dejar cosas, una caja para el calzado, un perchero para colgar la ropa, en modo tal de que aquí las personas puedan higienizarse y ya entrar a la zona limpia sin ponerla en riesgo. Aquí vengo a retomar aquella frase que les había comentado al principio y que les pedí guardar. Una máquina como hospital, que fue introducida por los médicos. En varias conferencias me gusta hacer este énfasis porque más de 100 años después de que los médicos definieron al hospital como máquina, Le Corbusier retomó el concepto y lo introdujo realmente en la arquitectura al decir esta famosa frase, una casa es una máquina para habitar. De este modo, durante el siglo XX se fue desarrollando, y sobre todo en el aspecto hospitalario, la concepción de el hospital como máquina.
Hoy ya se comienza a hablar del hospital y en general del espacio arquitectónico higienizado como un organismo habitativo. Vean esta diferencia de concepto, de máquina a organismo. Y por lo tanto, en estas interrelaciones espaciales tan complejas, sistematizadas y jerarquizadas, el arquitecto siempre debe pensar en garantizar la salud comprendida, como bien lo dice la OMS, como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Aquí, pues ya es una pequeña reflexión a modo de conclusión. Creo yo que la pandemia COVID-19 revela para la arquitectura que la higiene debe ser otra vez su normalidad. Para mí, nueva normalidad ya hubo. La vida se forma por ciclos, uno se cierra, otro se abre. Hay lecciones aprendidas. Debemos revalorarlas, debemos retomarlas. Y con esto, pues termino mi exposición dándoles muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted por toda esta información brindada, que definitivamente ha sido muy útil y más que nada es un tema de actualidad. Así que vamos a pasar a un periodo de preguntas y respuestas. Tienen la libertad de, si quieren, prender su cámara y su micrófono, o si no, las pueden dejar por el chat y las vamos leyendo. Ok, aquí nos llegó una pregunta de parte de Polaris Galvez que dice: ¿qué cambios cree que se pueden presentar en el diseño o la reestructuración de los hospitales debido a esta nueva pandemia? Gracias. La pregunta es muy interesante. Creo que uno de los cambios principales eh, que deben afrontar los hospitales es el tema de la ventilación. Siempre dentro de estos ha habido una discusión muy fuerte sobre los flujos de ventilación y de hecho los sistemas mecánicos que se colocan en los mismos requieren un alto nivel de mantenimiento. Hoy, y cito el caso de Guatemala, en el que hay hospitales públicos en los que los sistemas de ventilación mecánica prácticamente no funcionan, los pacientes deben recurrir a una ventilación natural. ¿Y qué sucede? Que muchos de estos pues no han sido pensados para poder funcionar así. Hay lecciones que vienen desde la medicina higiénica en la cual se generaban ductos o canales subterráneos, no sé cómo les llamen en Panamá, de ventilación en los cuales por diferencias de presión atmosférica se lograba inyectar aire natural limpio hacia los hospitales. Y creo que eso es una tecnología de bajo consumo energético incluso que puede recuperarse hoy. Ese es uno de los principales retos, creo yo. ¿Y cuál es el otro? La densidad de uso de los hospitales. Los hospitales antes estaban pensados para poder soportar pandemias como esta. A medida que la medicina fue ganándole la lucha a las infecciones, pues esto se fue reduciendo poco a poco. También las tasas de hospitalización bajaron de 3 semanas a 4 días. Hoy se tiene el hospital de día. Pero ahora, incluso, por ejemplo, en un consultorio dental, en los que nosotros recordamos pues que la sala de espera pues era generalmente pequeña, ¿qué sucede hoy? Los médicos, los odontólogos, están haciendo ver de que únicamente puede permanecer en esa sala de espera el paciente siguiente que le toca la cita. No pueden haber más. Y esto implica una mayor área. Es decir, que los arquitectos nos estamos topando en este caso en buscar estas soluciones innovadoras, en proveer
mayor área y definitivamente eso va a tener un impacto en la consideración en cuanto a costo. Así a grandes rasgos lo podría mencionar. Gracias, Polaris, por su pregunta. Gracias. Aquí nos llega otra pregunta de parte de Cristian Romero, que dice, ¿cuál sería o cuál puede ser el mayor reto que un arquitecto se puede encontrar al momento de diseñar un hospital o un espacio que necesita un alto índice de higiene? Gracias, Cristian. Mire, creo yo que el principal reto viene, se lo voy a dividir en dos sentidos. El primero que yo le aconsejaría es tener como buen profesional e incluso buen investigador la humildad científica. Y lo menciono porque yo sé que en general en la arquitectura muchos deseamos destacar por características de una gran creatividad, ¿verdad? Pero en este caso, el mensaje es de que nosotros los arquitectos debemos ser humildes y aprender de la medicina. Debemos aprender, tal como lo decía Vitruvio. Aunque no nos guste, la medicina nos da los lineamientos a seguir. Si un arquitecto no comprende esos protocolos o conceptos tan usuales en la medicina, por ejemplo, asepsia y antisepsia, el arquitecto no va a poder tener la capacidad en su diseño de llegar a determinar algo que pueda parecer indistinto. Y me refiero a esto. Si usted diseña una puerta, ¿qué criterio va a tomar para definir que la puerta abra en este sentido? Si se mira mi mano, ¿verdad? Abra en este sentido o abra en el sentido opuesto. ¿Qué criterio va a tomar? Me recuerdo que una vez tuve yo esa discusión académica con un colega y pasamos varias horas porque él insistía, no, la puerta debe abrirse hacia acá. Y yo le decía que no se podía abrir en ese sentido, que debía hacerlo en el sentido opuesto. Entonces tuve que explicarle la teoría del flujo del viento porque la puerta, cuando se abate, genera una corriente de aire que ingresa ese aire a un ambiente y puede ser aire limpio que entra a un ambiente sucio o bien puede ser aire sucio que entra a un ambiente limpio y lo contamina. Entonces creo yo que ese es el principal reto. De ahí, el segundo es tener la capacidad de aprender de los buenos ejemplos de arquitectura, entendiendo cómo funcionan los hospitales y sabiendo hallar esas relaciones de proporción espacial. ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuántos metros cúbicos? ¿Qué está cerca de qué? ¿Qué está distanciado? ¿Por qué? ¿Cuánto se recorre, por ejemplo, de la sala de emergencia a un quirófano? Son 36 metros por el minuto de la vida. Y esas partes, así a grandes rasgos, es lo que yo le aconsejaría ver. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Aquí nos llega de Diego Mérida. ¿Qué opina de los espacios adaptados que han surgido en calidad de emergencia para atender de forma masiva a los afectados por el COVID-19? La mayoría de ellos no cumplen con las premisas higiénicas. Sin embargo, son necesarios para una respuesta pronta a la falta de infraestructura. Gracias, Diego, y saludos aquí. Diego, mi compatriota, también estudiante de mi facultad, muchas gracias por estar presente. Diego, es una pregunta, la verdad, bastante, eh, incluso se puede volver polémica. La voy a plantear así. Hoy, las ciudades se vieron en la necesidad en general de buscar la creación de esos hospitales temporales. Los principios higiénicos implican que estos deben ubicarse cerca de la ciudad, pero afuera de su perímetro. Sin embargo, por ejemplo, la ciudad de Guatemala, que ya es una megalópolis, ¿verdad? Tan extensa, eso hubiera implicado
que se crearan hospitales temporales muy alejados de los servicios básicos. Por ende, al haberse utilizado y reconvertido espacios que eran para otros usos en hospitales temporales, las medidas de control en cuanto al acceso deben mantenerse siempre en un estado muy alto. Sin embargo, lamentablemente, ahí falló y hubo personas, se escuchó, que se fugaron del hospital temporal estando contaminadas de COVID. Y eso no hubiera sucedido si el hospital hubiera estado afuera del límite de la población. Ese es uno. Dos, está el tema de la ventilación. Y estos hospitales, pues deben también revisar, porque no es lo mismo tener un sistema mecánico de ventilación, por ejemplo, para un campo de feria, que para un hospital. Varía muchísimo la relación. Y sobre esto puedo continuar hablando en la calidad de los acabados arquitectónicos, la limpieza que se requiere, el aislamiento de los pacientes. Ojo que yo pues no he visto el interior de estos hospitales, entonces no puedo dar mayor detalle sobre los mismos. Pero gracias, Diego, por su pregunta. Muchísimas gracias. Les recordamos que pueden escribir su pregunta o si desean también pueden levantar la mano y les cedemos la palabra. Bueno, no nos han llegado más preguntas, así que queremos darle las gracias por su explicación, su tiempo y su disposición de brindarnos este tema que, como mencioné anteriormente, es muy de actualidad, ya que estamos viviendo una pandemia y nos parece sumamente importante poder tener al alcance todas estas premisas para poder aplicarlas a nuestros diseños, tanto a nivel universitario como en un futuro, Dios primero, cuando ya seamos arquitectos. Queremos agradecerle nuevamente por su tiempo, por estar aquí. Ha sido muy chévere todo. Y de parte de la asociación y de la USMA, para nosotros ha sido un placer contar con su participación en este webinar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por la confianza hacia mi persona. Y espero pues que esto sea la primera vez de varias que podamos tener más adelante. Un fraternal saludo a todos ustedes allá en Panamá y espero conocerlos pronto. Definitivamente. Muchísimas gracias también a todos los que se conectaron, tanto de aquí de Panamá como también de Guatemala. Un saludo y que pasen un buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias. Adiós.